Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un nuevo caso de corrupción en Chile, particularmente el conocido como Vacuna Gate, que se está dando también en Perú, en Argentina, en muchos países, y que tiene que ver con el uso de los privilegios políticos de los estatistas para obtener vacunas antes de tiempo, rompiendo la ley y pasando por sobre incluso personas que están en situaciones críticas de salud, personas que son parte del personal médico y que solo por conexiones políticas lo han logrado ocupar estos privilegios de acceder a estas vacunas. Y aquí en Chile tenemos el caso que se reveló de un senador, tenemos de jefes sindicales, y que esto ya se extiende también en Argentina, que lo están haciendo ministros, políticos, diputados, senadores, en Perú expresidentes, suma y sigue. Y como la corrupción la podemos definir de muchas maneras, vamos a utilizar la siguiente definición, que es la que me parece más acertada de la corrupción, que es dada por Sayet y Bruce, que dice lo siguiente: la corrupción es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Pero también esto ocurre dentro del Estado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esta situación que ocurre y en qué consiste este caso Vacuna Gate, que implica el Frente Amplio, que implica sindicatos chilenos asociados al Estado y a numerosos países. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Benito Miguel SGRO Muñoz, un nombre bien largo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Benito, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, como lo hizo Benito, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué pasó? Que este caso Vacuna Gate. Este caso se está extendiendo de manera bastante amplia y lamentablemente no se ha investigado demasiado, y gran parte de estos hechos que se han conocido ha sido gracias a Radio Bio Bio, que particularmente en el caso de ciertos políticos se ha mencionado, o en otros casos fue mencionado a la pasada, en el caso de los sindicatos por CNN, pero ellos trataron de normalizarlo. Ahora, ¿cuáles son las variantes de esto? Tiene muchas. La primera noticia que salió sobre este tema fue el caso en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile, la capital de este país. Y en esa comuna ocurrió que, rompiendo la ley, porque se supone que las vacunas se lo están entregando a personas de acuerdo a su riesgo, de acuerdo a su edad, y también a personas que están en situaciones de trabajo crítico. ¿A qué se refieren con esto? Las personas que tienen la edad más alta se las pasan antes porque son las personas que tienen más probabilidades de ser dañadas. Y también está el tema de que se le pasa a esas personas que trabajan en el mundo médico, porque son aquellos que tienen contacto directo con aquellos que tienen la enfermedad, ¿no? Tiene cierta lógica de fondo. Pero la comuna de La Florida, y este es el primero de los casos, vamos a ver que esto tiene varias variantes, después vamos a ver la variante política. Después se vio que en la comuna de La Florida empezaron a vacunar a personas X, del nada. Esa comuna liderada por el alcalde Rodolfo Carter, que era es independiente, pero él era antes parte de la UDI, de la partido más de derecha chilena. Y ahí hoy empezaron a vacunar de la nada. Hoy no nos equivocamos, empezamos a vacunar simplemente a cualquier persona, y sorpresas, puros funcionarios públicos, familiares de y gente de ese estilo. Pero no, se perdonó. Pero hay otro tema. Empezaron a vacunar a ciertos políticos, ¿no? En razón de su edad. Pero algunos políticos, al igual como ahí lo hicieron los funcionarios públicos para aprovecharse en La Florida, al igual que otras personas, empezaron a aprovecharse de acuerdo a su posición política para hacer esto, y se negaron a dar explicaciones después de que la Radio Bio Bio los reveló. Uno de ellos es el senador Latorre. ¿Quién es el senador Latorre? El senador Latorre es parte de Revolución Democrática en el Frente Amplio, que ahora tienen la mala suerte, aunque yo diría que esto es bueno que se muestre, de tener escándalo tras escándalo en poco tiempo. Vimos hace algunos días cuando la presidenta de Revolución Democrática en el Frente Amplio llamó a cómo no iban a quemarlo todo en razón de la situación que estaba ocurriendo en el sur, dando cierta credibilidad a aquellos que argumentaban que había un apoyo político detrás por parte del Frente Amplio a aquellos que hacían todos estos desórdenes. Y tomando en cuenta que la presidenta del partido más grande del Frente Amplio dijo cómo no lo vamos a quemar todo, se entiende que hay eso. Posteriormente vimos el caso, que lo cubrimos en este canal, de cómo nominaron en reemplazo al diputado Renato Garín a una candidata que perdió elecciones y sacó 0 votos. 0. Lo vimos en este canal, un video que cubrimos el día de ayer y antes de ayer. Y ahí está, y la nominaron. Y solo el Frente Amplio logra superarse de tener diputados de un 1% a nominar diputados que sacaron 0%. Notable, ¿no? Después tienen el escándalo de Giorgio Jackson, que también lo cubrimos en este canal. Y ahora el nuevo escándalo, el senador Latorre. Revolución Democrática. ¿Qué fue lo que hizo? Que él fue a vacunarse, más allá de su edad. Ahora, ¿por qué es eso? Porque están vacunando
mayores de 65 años. Edades más altas están vacunando por grupos de riesgo. Pero el senador Latorre es bueno, es senador, tiene privilegios políticos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el senador? El senador fue y, utilizando sus facultades políticas, con 42 años, sin ser de la población de riesgo que estaba viendo ahí, se vacunó. Ahora, él dijo que no, esto fue por petición del Senado. Ahora, ¿por qué él y no otros senadores? Quién sabe, pero según él, el Senado se lo pidió. Pero incluso si el Senado se lo hubiera pedido, ¿significa que se puede andar saltando la ley? ¿O acaso tienen alguna situación que lo hace especial respecto al resto de la población? Hay personas que no quieren vacunarse, están en su libertad. Pero también hay un cierto orden en razón del riesgo de las personas que sí se quieren vacunar, especialmente aquellos que tienen las edades más avanzadas. ¿Qué derecho le da a este senador de pasarse por encima de esas normas que justamente tienen un criterio que me parece bien lógico, que aquellos que están en la salud van primero y también aquellos que tienen edades más avanzadas porque son población de riesgo? Pero este se salta todo eso y dice, no, me vacuna igual. Esto fue cubierto en gran medida por la radio Bio Bio, por Tomás Mochati, y que trataron y comunicaron, porque criticaron esto mucho, de comunicarse con el senador Latorre de Revolución Democrática, y no quiso responder preguntas. Entonces se pasó por encima de la ley y se hizo algo que lamentablemente no está siendo único en Chile, y que no solo en la institución política y en el caso de algunas municipalidades, por ejemplo, el presidente del colegio de profesores, uno de los sindicatos estatales, también, a pesar de no estar en el grupo de edad que tenía que vacunarse, 55 años tenía él, se vacunó igual. Y trató de dar una explicación, no, si esto es porque, bueno, nos correspondía, es que el empleador dijo, y trató de darse así, y CNN lo justificó. Y hay varios que están haciendo así, jefes sindicales, senadores, diputados, muchos políticos, jefes sindicales y funcionarios públicos se están pasando por encima de la ley y consiguiendo la vacuna antes de tiempo gracias a sus conexiones políticas. Pero esto no es un caso solamente en Chile, este vacuna gate está creciendo y se da en distintos países. En Perú, esto es escandaloso porque se reveló que el expresidente de ese país, Martín Vizcarra, que además tiene hartos casos de corrupción entre medio, junto a su esposa y otras figuras políticas se vacunaron antes de tiempo de manera escondida, sin que lo supiera la población, cuando había escasez de vacunas y que sigue habiendo en Perú. En Argentina, numerosos políticos han hecho exactamente lo mismo, al igual que líderes sindicales. Aquí tenemos el caso, denuncia que falsearon datos para vacunar a políticos. La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que los hacen presentar como personal de salud e inmunizan hasta familiares. Entonces, políticos se estaban vacunando ellos y a sus familias y amigos, escondidos, o tratando de hacer estas justificaciones con malabares mentales. Porque esa es la diferencia. En estos países lo hicieron a escondido en Perú. En Argentina igual. Tanto así que el ministro de Salud está teniendo que renunciar porque se reveló que reservó 3.000 dosis de vacuna para dárselo a su familia, a él mismo, a sus amigos. Y eso es un escándalo tal que está haciendo la renuncia. Y Perú y Argentina tienen distintos problemas. Que uno puede criticar, yo lo he hablado mucho de Argentina, también he hablado en su tiempo de Perú, hay problemas de un lado y de otro. Pero hay una diferencia con lo que ocurre en Chile. Allá al menos se ocultaron. Creo que se noten un poco la diferencia. Lo que en otro país, incluso en Argentina, un país tan estatista como Argentina, o con la situación que sea en Perú, en esos países fue escandaloso. Y tuvieron vergüenza los políticos y se debieron ocultar junto a los funcionarios públicos que lo hicieron. Pero aquí la cara dura llega a otro nivel, porque aquí ni siquiera se ocultan. Acá lo hacen en público. El alcalde de la Florida hace esto y no pasó nada. Un senador lo publica en sus redes sociales como nada, y cuando lo interrogan se da cuenta y le da vergüenza y empieza a retirarse y se niega a hablar. Pero no le va a pasar nada y lo publica como si nada. Tenemos el caso del presidente de un sindicato estatal del colegio de profesores y no pasa nada. Y aquí lo normalizan. Medios como CNN lo normalizan, al igual que otros medios. Yo agradezco a Radio Bio Bio por mostrar un poco este tema, pero no se indigna con respecto a esto. Se pasaron por encima de las prioridades que estaban ahí para el personal médico, las prioridades que estaban presentes allí para las personas que están en edad avanzada y que se quieren vacunar. Y aquellos que no se quieren vacunar están en su libertad de hacerlo porque es su decisión. Pero están pasando por encima, utilizando el privilegio estatal, que es corrupción de acuerdo a la definición que vimos. ¿Para qué? Para que con su poder político, sus conexiones en el Estado, obtengan estos beneficios, antes que el resto. ¿Y justificado en qué? ¿Quién sabe? El Estado, el gobierno de Sebastián Piñera, ha tratado de decir que esto es porque se está vacunando primero a la población esencial. Que eso tiene muchos problemas, porque primero, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es Piñera? ¿Quién es cualquier tipo de político para empezar a hablar de población esencial? ¿Acaso hay personas que son más esenciales que otros? O sea, estamos ahora llegando al punto que los políticos nos dicen, tú importas y tú no, tú eres esencial y tú no eres esencial.
es llegar a otro nivel con ese discurso que daban con respecto a los negocios, que decían, no, negocios esenciales y no esenciales. Y cada negocio es esencial para el que trabaja en él, porque si quiebra, se queda sin trabajo, no puede mantener a su familia. Pero también cada persona es esencial, porque justamente cada uno tiene su vida individual, cada uno es el más importante dentro de su vida, al igual que su familia. ¿Quién se creen estos políticos para decir quiénes son esenciales y quiénes no lo son? Pero incluso si hiciéramos esas categorías, que no habría que hacerlas, los menos esenciales dentro de esto serían los políticos. Puedo entender que digan que los funcionarios de salud son súper importantes en medio de un tema médico. Pero los políticos, ¿qué elemento esencial tienen? ¿En qué ayuda un político al ciudadano común y corriente? Son simplemente una carga, un parásito sobre la ciudadanía. Al igual que muchos otros encargos públicos. Muchos de los cuales no deberían existir esos cargos. Igual que los políticos, que no están ahí, no deberían estar ahí. ¿Y qué pasa? Que ellos se clasificaron a sí mismos como esenciales. Entonces, esa es la justificación. En otros países al menos han sentido vergüenza. En Argentina esto ha llevado a la renuncia del ministro de Salud. En Perú esto es un escándalo con el expresidente Vizcarra. Pero aquí no pasa nada. E incluso ocurre que empiezan a decir que ellos son esenciales. ¿Por qué? Y aquí vamos a citar al senador Latorre. Porque él dice que como representantes populares debemos dar el ejemplo y tener responsabilidad social como potenciales vectores de contagio. Entonces ellos son esenciales porque dan un ejemplo. Ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿cuándo ha sido un político un ejemplo de algo? No, perdonen, me equivoco. Claramente son ejemplos de lo que no hay que hacer, de corrupción, de caradura, de pasar por encima de la población, de desconexión con la realidad. De eso son ejemplos, pero no son ejemplos de nada positivo. Entonces ellos utilizando ese poder político, porque este es el neofeudalismo de cómo ellos nos usan como sus siervos y hacen lo que quieren con nosotros, utilizando esos privilegios del Estado, esa corrupción, obtienen estos beneficios pasándose por encima de la ley, les da exactamente igual. ¿Y se vacunan antes y les va a pasar algo? No. ¿Es ilegal? Sí. ¿Le va a pasar algo? No. Porque el Poder Judicial tiene problemas, lo hemos visto en este canal. Y bueno, aquí vemos incluso los medios de cierta manera normalizándolo. CNN, si bien justamente no voy a cubrir el video porque copyright, derechos de autor, pero si lo ven ahí, se normaliza y el otro lo dice, sí, normal. Y lo que ocurrió en la Florida debería ser escandaloso, sí, pero no pasa nada. Y hay que unos senadores se vacunaron antes de que les correspondía, aunque son más jóvenes, no tienen enfermedades, no tienen nada de riesgo. No, pero no pasa nada. Privilegio político porque es que somos esenciales. Obvio. Porque claro, esos funcionarios públicos que vacunan son más esenciales al parecer, de acuerdo a su pensamiento, que aquellos en el mundo privado. No, por supuesto, los políticos son esenciales. ¿Qué? Si todos estos nosotros que no estamos en el Estado, no somos esenciales. Pasa igual que con el tema de los negocios, que dicen, no, estos negocios privados no son esenciales, que quiebren nomás. No, pero a todo funcionario público no le cortaron ni un sueldo y le seguían pagando igual y además los bonos. Pero en el mundo privado, que se jodan. El trabajador, el emprendedor, que se joda, así lo tratan. Y aquí también, no son esenciales, que se joda el resto. Pero bueno, así es el Estado. ¿Qué se puede esperar? Es una situación lamentable y que es bastante indignante porque incluso con los criterios que ellos utilizan son unos hipócritas. Uno puede criticar los criterios que ellos tienen de fondo para hacer muchas cosas, pero al menos uno esperaría que los criterios que ellos usan sean consistentes con ellos mismos. Pero no, son hipócritas incluso en eso. Y el desprecio que se nota al ciudadano común y corriente con esto, y también el nivel de aceptación que esto tiene, porque que aparezcan los medios como si nada, es impresionante. Hay gente que se indigna en las redes sociales de izquierda y derecha con esto con justa razón. ¿Pero va a ocurrir algo? No. Y muestra que hay algo fundamentalmente mal en Chile con la aceptación que tiene esto y cómo los medios normalizan estos actos y gran parte de la población tal vez no lo encuentre tan escandaloso. Pero para darnos cuenta de lo escandaloso que es simplemente necesario ver lo que ocurrió en otros países. En Perú ha sido un escándalo. En Argentina ha sido un escándalo, pero aquí no pasa nada. Lamentable. Pero bueno, comenten abajo, ¿qué les parece esta situación? ¿Creen que no es tan grave? ¿Creen que es escandaloso? ¿Creen que es corrupción o simplemente un hecho menor? Ahí pueden comentarlo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.